Muy buenos días a todos. Hoy inicio de mes, martes 1 de junio. Vamos a hacer, como es usual desde Finanzas Trading, un análisis de lo que nos espera el mercado el día de hoy y cómo amanecemos en cuanto a en general la cotización de los diferentes activos financieros. Bueno, el día de hoy, martes, va a ser un día eh, con unos notables movimientos en el mercado, no solo porque ya no es festivo en Estados Unidos y en Inglaterra, en el Reino Unido, por lo tanto tenemos dos mercados muy fuertes, llenos de liquidez, que están volviendo a actuar el día de hoy. Entonces, muy importante esto. Y ahí, segundo, tenemos una gran cantidad de datos, sobre todo en el entorno económico, en cuanto a esas expectativas de crecimiento y en cómo está la economía tanto europea como la economía estadounidense. Adicionalmente, pues igual, aunque hoy es un día importante en cuanto a datos económicos, no podemos dejar de perder la perspectiva que los datos que definitivamente todo el mercado se está volcando a esperar son los datos de empleo del día martes, del día jueves y viernes, sobre todo el de las nóminas agrícolas que se presenta el día viernes. Con eso en mente, vamos a hacer un repunte que fue lo que pasó el día de hoy. Bueno, inicialmente teníamos unos precios de las viviendas en el terreno de Reino Unido, un índice de las viviendas positivo, nada de que alarmarse. También este índice de las viviendas refleja mucho lo que ha sido el rally de los commodities. Hemos visto cómo desde la madera hasta los metales industriales han subido en su precio y eso está repercutiendo en este tipo de mercados, como ya lo hemos observado y analizado para Estados Unidos. Ahora, en Europa también más noticias en cuanto al PMI manufacturero. No fue lo que se esperaba en España, pero tampoco estamos muy lejos de alcanzar ese rango por encima de 60, tal vez positivo, aunque por encima de 50 ya estamos hablando de expansión manufacturera. Y es muy importante este servicio, obviamente, pero es más importante el PMI de servicios. Sin embargo, pues es un buen dato. También tenemos un buen dato de PMI manufacturero para Francia y un muy buen dato para Alemania. Entonces, en general, aunque no se presentaron, bueno, hay un dato que pues en lo personal no influye, no tiene una repercusión tan importante, que no lo hemos analizado, pero pues sería un buen momento y inicio de mes para analizarlo. El índice de gestos de compras o el PMI simplemente, si está por encima de 50, nos está indicando expansión. Y bueno, no fue lo esperado, pero igual que España no se aleja mucho de ese rango y de lo esperado. Lo importante en tener en cuenta, como les he mencionado con otros países, es que nos estamos ubicando en cotas superiores a la pandemia, a lo que antes de comenzar la pandemia. Entonces es bastante positivo porque está hablando de una economía que se recupera rápidamente, inclusive mucho mejor que antes. Entonces bastante positivo este tipo de datos. Lo que observamos es que en general, aunque algunos países no alcanzaron esa meta de superar el PMI esperado por el mercado, pues se ubican muy cerca. Entonces, en general, en lo que a mí me respecta, el panorama es muy positivo para Europa. Definitivamente cada vez se aclara más la posibilidad de que Europa el siguiente semestre nos bombardee con unos datos y unas cifras económicas cada vez más positivos, algo similar a lo que ya ha pasado en Estados Unidos durante este inicio de año, del principio de estos meses, porque pues también tenemos una tasa de desempleo en Alemania bastante positiva, la verdad, pues aunque ellos están acostumbrados tal vez a unas tasas de desempleo más bajas, pues es una tasa bastante de desempleo bastante positiva en general para el mercado. También tenemos PMI manufacturero para el Reino Unido. No está, bueno, algo muy similar a lo que pasa puntualmente en la zona euro, y es que no estamos superando las perspectivas del mercado, pero cada vez el dato es más positivo, cada vez nos ubicamos como entre esos niveles positivos. No, tampoco fue un dato negativo que nos esté hablando de algo
extremadamente positivo. Y aquí lo tienen en pantalla, la tasa de desempleo 6% en los últimos meses, ya se está ubicando por encima de los meses prepandémicos, entonces esto es bastante positivo, incluso se ubica en... cada vez tiene una presunción a seguir bajando más y volver a esos niveles del 5%, a los cuales está acostumbrada Alemania. Pero bueno, esto es lo que hay que tener en cuenta en general. El panorama de Europa cada vez es más positivo, cada vez nos indica más que se estamos llegando a esos niveles de recuperación tan rápidos o mejores que en Estados Unidos. Entonces, pues hoy seguimos con una perspectiva positiva para Europa. Tenemos un IPC en la zona de euro anual para mayo. Esto ya lo habíamos revisado, por supuesto, pero pues vale la pena hacer la aclaración. Lo que tenemos es un IPC para los en euro del 2%, ubicándose en esa zona máxima de tolerancia. Y voy a mencionarles porque la zona máxima de tolerancia, mientras que cargan los datos, miren que la tasa de desempleo en la zona euro en general es del 8%, entonces también se ubica en un nivel bajo. Bueno, bajo sí depende con quién lo comparamos, ¿no? Si lo comparamos contra Latinoamérica es bastante bajo, si lo comparamos contra ellos, hemos estado en mejores datos, vamos a tender a tener datos más positivos. Entonces, IPC de la zona euro, perdónenme, nos ubicamos en el 2%, y si se fijan, ya estamos en niveles similares a los que teníamos en 2015, 2018, sí, perdón. Em, en general, que son momentos bastante de la historia de Europa con bastante inflación y pues Europa nos tenía acostumbrados a inclusive presentar variaciones negativas de la inflación. Entonces, definitivamente estamos superando esos niveles inflacionarios, estamos yendo más allá de lo que se podría, y si la inflación continúa en la misma senda, podríamos estar tocando máximos históricos de inflación nunca antes vistos no solo para la zona euro, sino también para Estados Unidos. Bueno, también tuvimos unos datos muy interesantes para los que operan el dólar canadiense. Bueno, antes de eso, por supuesto, tener en cuenta que hoy es algo muy importante la reunión de la OPEP. Probablemente ellos salgan a declarar cuál va a ser su posición ante el regreso de Irán, que cada vez se acerca más. Irán regresando al mercado petrolero, lo cual inyectará más petróleo al mercado. Y es la razón, de hecho, por la cual el petróleo no ha podido avanzar en su precio, eh, y se ha venido frenado un poco por debajo de la cota de los 70, a pesar de que el día de hoy ya con la reunión de la PEP, las perspectivas, sin que haya terminado la reunión y sin que se hayan dado anuncios importantes, ya estamos superando la cota de los 70, entonces en general el escenario del petróleo es bastante positivo, se prevería que la OPEP salga a mencionar una muy buena perspectiva de demanda, y muy buena perspectiva de precios del petróleo, pese a que se espera que Irán regrese al mercado petrolero. Eh, por otra parte, pues tenemos un PIB positivo para Brasil, también de pronto hablándonos un poquito de esa perspectiva latinoamericana, que también cada vez mejora a su propio ritmo, por supuesto. Y tenemos el PIB canadiense, una cifra tal vez que nos arrolla, no es demasiado sorprendente, pero va en línea con lo que con una cuota así superior a lo que esperaba el mercado. También tenemos el PIB anualizado en esta versión. Sí, no es lo que esperaba el mercado. De hecho, sí estamos un poco lejos, casi un 1% menos de lo que se esperaba el mercado, pero pues es una versión anualizada. La versión mensual nos está hablando de positivismo, entonces en general podríamos hablar eh, de una perspectiva canadiense que cada vez tiende a ser mejor. Ahora, dentro de los resultados que vamos a observar el día de hoy para Estados Unidos, se está demorando un poco el dato del PMI manufacturero, pero también vamos a tener declaraciones de miembros del FOMC. Más tarde vamos a tener el índice ISM del empleo del sector manufacturero,
Entonces, no, obviamente no van a ser igual a los datos del jueves y viernes, pero nos va a dar esa perspectiva acerca de qué podríamos esperar en los siguientes días. PMI manufacturero de ISM en mayo. Y también vamos a tener comparecencias de God Bailey para el Banco Central, para el Banco Central de Reino Unido. Declaraciones también de Brian, miembro del FONC, pero definitivamente los datos más importantes del día y por lo menos que le pueden inyectar mucho más positivismo a Estados Unidos y en general a todos sus activos financieros son los datos de PMI que aún no se presentan hasta ahora del mercado. En cuanto a cómo amanecemos el día de hoy, bueno, los índices accionarios, como pueden observar en pantalla, supremamente positivos. Definitivamente el hecho de que Estados Unidos haya tenido un festivo este inicio de semana, el día de ayer, le imprimió menos liquidez al mercado y por lo tanto no hubo tanta variabilidad. De hecho, algunos índices disminuyeron en su comportamiento ligeramente. Ante el regreso de Estados Unidos el día de hoy y también de la de Inglaterra, de Reino Unido, lo que estamos observando el día de hoy son variaciones positivas, sobre todo para el DAX alemán, que crece bastante, y también el segundo que crece muchísimo es el IBEX 35, entonces habla de esas buenas perspectivas de, europeas y por supuesto también de la mano o de pronto un poco más retrasado, pero igual con crecimiento positivo están los índices estadounidenses. Hasta ahora los futuros del SP 500 son los que más suben con una variación del 0,53. En cuanto a las divisas de estos países donde se ubican estos índices accionarios, lo que estaríamos observando es que el índice dólar tiene unas ligeras caídas el día de hoy del 0,15, ubicándose por debajo de la cuota de 90, perdón, está ubicándose en este momento en 89,858 y lo que se espera es que si el positivismo del mercado continúa el día de hoy, el dólar pierda un poco de terreno al no enfrentarse a la posibilidad de ser un activo eh, que se guarde o un activo, como es usual llamarlo, un activo refugio. Entonces, ante una buena volatilidad y ante mercados, ante una buena volatilidad, no, sino ante una buena perspectiva en cuanto a renta variable, es decir, índices accionarios, esperaríamos que el dólar el día de hoy no tenga un repunte importante. En cuanto a qué está pasando puntualmente en divisa más allá de los indicadores del dólar y el euro, lo que estamos observando es que el euro cae ligeramente frente al dólar, una variación del 0,03 frente a que a pesar de que el índice dólar está cayendo, súper importante, eso significa que eh, el dólar no está totalmente perdiendo terreno el día de hoy. De hecho, se está ubicando en una variación positiva del 0,04 frente al yen japonés. Eh, Perdónenme. Lo que sí es claro es que está perdiendo la libra esterlina está perdiendo terreno contra el dólar americano. El dólar americano sí está perdiendo terreno frente al dólar canadiense, sobre todo es algo de esperarse ante los precios del petróleo que ya vamos a revisar en un momento. En cuanto a la libra, el euro frente a la libra esterlina está ganando la batalla frente al euro, frente a la libra esterlina, perdón, y el dólar australiano frente al dólar americano, lo que observamos es una apreciación del dólar australiano en línea con el positivismo del SP 500 sobre todo. Recordemos su alta correlación entre esta divisa y entre el indicador accionario americano. Entonces, en general, está pasando algo muy curioso, la verdad, es que el índice dólar está cayendo, entonces esperaríamos una caída del dólar en el inicio de la jornada, pero lo que observamos es que el euro está cayendo frente al dólar americano, la libra esterlina está cayendo frente al dólar americano, entonces súper importante, el índice nos demuestra una fortaleza del dólar
pero las divisas perdón, el índice nos demuestra una caída del dólar, mientras que las divisas nos demuestran una apreciación del dólar. Entonces, bastante interesante. Probablemente vamos a tener una jornada en la que se esclarezca el papel del dólar a lo largo de las siguientes horas, sobre todo con la revelación de resultados económicos de PMI, de los cuales les hacía alusión a principio de la sesión. En cuanto a materias primas, pues bastante positivo definitivamente el día de hoy para las para las materias primas. De lo que más hay que resaltar es que el petróleo Brent está por encima de esa cota de los $70, inclusive se está ubicando ya por encima del último máximo que alcanzó, sobre todo previendo esas buenas perspectivas por parte de la OPEP que le den más fuerza, inclusive para subir por encima del precio actual. El café, el oro, la plata y el cacao se ubican en terreno positivo, una jornada más correctiva para el cobre, por lo menos inicialmente en el mercado, pero bastantes positivos para el oro, el cual a pesar de un buen momento en el mercado y a pesar de estar eh, cada vez, a pesar de estar, digamos que en una tendencia alcista para la renta variable, el oro se está comenzando a apreciar ya desde hace un tiempo, es decir, hay una proporción del mercado que está ponderando este tipo de activo refugio, dándole un peso importante al oro y sobre todo el oro se explica muy bien ese crecimiento por los niveles inflacionarios en los cuales le quitan valor a invertir en renta fija, por ejemplo. Entonces, en realidad hoy es un día bastante positivo para las materias primas. Solo hay unas ligeras caídas, por ejemplo, lo que está pasando en el cobre, pero no es algo realmente relevante porque el mercado de materias primas el día de hoy es bastante positivo. Ahora, para cerrar, el mercado de criptomonedas, lo que observamos es unas caídas. Definitivamente el Bitcoin no se está sabiendo recuperar. De hecho, estamos observando caídas generalizadas, inclusive por debajo de estos 35.000, ya hemos visto el precio cotizando en las últimas semanas, pero definitivamente hay que tener en cuenta el Ethereum, el cual sí ha sabido cómo mantener en un precio puntual, entonces bastante interesante. Y en cuanto a otras materias primas, pues observamos también lo mismo, un escenario tal vez bastante volátil. eh, pero pues sí, lo que observamos el día de hoy es que el Bitcoin se ubica en este momento en el mercado en 35.000, tal vez podría subir más, podría bajar dependiendo de la volatilidad del día del mercado, pero lo que observamos es que el precio no se sabe mantener una senda tanto de crecimiento o de caída como tal puntual en las cotizaciones después de la última caída. El Ethereum se cotiza positivo, el XRP también. El Dogecoin también, inclusive todas estas últimas criptomonedas tienen unas variaciones incluso más positivas que el propio Bitcoin. Entonces, bastante relevante hacer seguimiento diría yo, a las criptomonedas para observar esas oportunidades de inversión una vez el mercado se estabilice y comience a tener alguna tendencia clara. En cuanto a materias primas, bastante positivas el día de hoy, lo que está bien para los que operan, pero también habla los que operan en los mercados financieros, por supuesto, pero también habla de esas presiones inflacionarias cada vez más relevantes. En cuanto a índices accionarios, el positivismo se está tomando el día de hoy el mercado ante los buenos datos del PMI por parte de Europa y probablemente Estados Unidos continúe con esa buena apreciación para sus índices accionarios una vez se revelen el resto de datos del desarrollo económico el día de hoy. En las divisas es algo muy similar, probablemente el dólar recupere terreno perdido y se esclarezca un poco más el panorama de las divisas que fue un poco confuso por lo menos a inicios de la jornada. Eso fue todo, no me queda nada más que agradecerles, esperar que tengan una jornada muy rentable, estén pendientes a nuestros informes de oportunidades de inversión a través de nuestros diferentes agentes comerciales y desde Finanzas Trading no me queda nada más que agradecerles eh, y esperar invitarlos a que hagan todas sus operaciones a través del portal de Squares Balance. Un saludo y espero tengan un muy buen día. Hasta luego.